Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Matemáticas. Tema: proporcionalidad directa e inversa. Aprendizaje esperado. Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos. Énfasis: analizar y comparar situaciones de proporcionalidad directa e inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión estudiarás la variación proporcional directa y la variación proporcional inversa. Para ello, analizarás y resolverás problemas que se modelan con este tipo de variación a partir de sus representaciones algebraica, tabular y gráfica. ¿Qué hacemos? Para iniciar, resuelve el siguiente problema. Situación, problema: fabricación de tornillos. En una fábrica de tornillos, una máquina produce 30 tornillos cada 10 minutos. Si la producción es siempre en el mismo tiempo y en la misma cantidad, ¿cuántas piezas produce en media hora? ¿Cuántas en una hora, en 2 horas y en 8 horas? Analiza la relación que se establece entre los datos del problema para responder las preguntas. Justifica y anota sus procedimientos. Para responder las preguntas de la situación planteada, es posible organizar la información en una tabla como la que se muestra, que consta de 2 columnas con 9 renglones. En la tabla se registran los datos que se relacionan, es decir, el tiempo en minutos y la cantidad de tornillos que se producen. Como la producción depende del tiempo, se tiene entonces una variable que depende de otra. El tiempo es la variable independiente y la producción de tornillos es la variable dependiente. Para construir la tabla se nombra cada columna con sus magnitudes involucradas. En la primera columna se ubica la variable tiempo, que está dada en minutos. En la segunda columna se anota la variable que corresponde al número de tornillos que se producen de acuerdo con el tiempo transcurrido. En el segundo renglón se escribe 10, que hacen referencia a los 10 minutos mencionados en el problema. Posteriormente, a la derecha, el número de tornillos, en este caso 30. Las columnas permiten relacionar los datos. Cada 10 minutos se producen 30 tornillos. Elabora tu tabla y trata de completarla. Una manera de completar la tabla de la producción de tornillos es la siguiente. Como la producción es de 30 tornillos cada 10 minutos, entonces a los 20 minutos se producen 60 tornillos, en 30 minutos se producen 90 tornillos, en 40 minutos se producen 120 tornillos, en 50 minutos se producen 150, en 60 minutos, es decir, una hora, se producen 180 tornillos, en 2 horas, es decir, 120 minutos, se produce el doble, 360 tornillos. Verifica que cada valor de la variable dependiente aumenta en la misma proporción que la variable independiente, es decir, si x aumenta al doble y aumenta al doble si x aumenta al triple y aumenta al triple y si así sucesivamente. Ocurre esto con los valores correspondientes en esta tabla. Observa que las magnitudes varían de manera proporcional y con la información de la tabla se puede dar respuesta a las preguntas del problema inicial. En medida, ahora se producen 90 tornillos en una hora, se fabrican 180 tornillos. En 2 horas se producen 360 tornillos y finalmente en 8 horas la producción total será de 1440 tornillos. Ahora realiza algunas divisiones. En estas calcula el resultado de dividir cada valor de la variable dependiente y entre el valor de la variable independiente x que le corresponde. De esta manera, la primera división será k igual y sobre x igual 30 sobre 10 igual a 3. La segunda división es k igual y sobre x igual a 60 sobre 20 igual a 3. Realiza las divisiones faltantes y contesta. En todos los casos se obtiene el mismo resultado. Como lo habrás notado, el resultado de las divisiones de los valores correspondientes de y entre x siempre es el mismo. Esto hace que la variación de las magnitudes sea proporcional. A ese valor se le llama constante de proporcionalidad y se denota con una literal k. En este caso, la constante de proporcionalidad es igual a 3, que es el cociente obtenido de todas las divisiones de los valores correspondientes de y entre x. K igual a 3. A partir de la expresión k igual a y entre x, se puede determinar que y es igual a k, y por x, que es lo que permite afirmar esto, ¿cómo harías para establecer esta igualdad? Y igual a kx.
La manera de encontrar que y es igual a k por x es despejando la y de la expresión k. Es igual a y entre x. En este caso, la expresión adquiere la forma y igual a 3 por x, dado que se conoce el valor de la constante de proporcionalidad k, que es igual a 3, y igual a 3x. Esta expresión permite calcular cualquier valor de la variable, y a partir de un valor de la variable x, por ejemplo, si quieres saber cuántos tornillos se producen en 4 horas, es decir, en 240 minutos, se multiplica 3, que es el valor de k por 240, que es el tiempo dado en minutos. Así se obtienen 720, que es el número de tornillos que se producen en 4 horas. En la tabla se puede observar que 4 horas corresponden al doble de 2 horas, por lo que la producción de tornillos en 4 horas debe ser el doble de los que se producen en 2 horas, pero también corresponden a la mitad de los que se fabrican en 8 horas. El reto de hoy: resuelve algunos de los problemas o ejercicios sobre proporcionalidad directa e inversa de tu libro de texto de matemáticas. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.